Bienvenidos todos a Audio Lectura Cristiana. En esta ocasión leeremos Una era de peligro espiritual, la aplicación del autoexamen por John Charles Ryle. Comencemos, amados hermanos. Vivimos en una época de peculiar peligro espiritual. Tal vez nunca, desde el comienzo del mundo, ha habido una cantidad tan inmensa de mera profesión externa de religión como la que hay en la actualidad. Una proporción dolorosamente grande de todas las congregaciones del país consiste de personas inconversas, que no saben nada de la religión del corazón, nunca asisten a la mesa del Señor y nunca confiesan a Cristo en su vida diaria. Miles de personas que siempre están corriendo detrás de predicadores y se agolpan para escuchar sermones especiales no son nada mejor que tinas vacías y címbalos que retiñen, sin una pizca de cristianismo real y vital en casa y en su vida personal. La parábola del sembrador recibe continuamente ilustraciones muy vívidas y dolorosas. Los oyentes del camino, los oyentes del terreno pedregoso, los oyentes del terreno espinoso abundan por todos lados. Me temo que la vida de muchos profesantes religiosos en esta época no es nada mejor que un continuo curso de beber alcohol espiritual. Siempre están ansiando morbosamente una nueva emoción, y parece que les importa poco lo que sea, si tan solo la obtienen. Toda la predicación parece serles igualmente beneficiosa, y parecen incapaces de ver las diferencias, mientras oigan lo que es ingenioso, se les hagan cosquillas en los oídos y se sienten en una multitud. Lo peor de todo es que hay cientos de creyentes jóvenes, sin fundamentos bíblicos fortalecidos, que están tan infectados con el mismo amor por la emoción, que realmente creen que es un deber estar siempre buscándola. Insensiblemente, casi para ellos mismos, adoptan una especie de cristianismo histérico, sensacionalista y sentimental, hasta que nunca están contentos con las sendas antiguas. Y como los atenienses, siempre están corriendo en busca de algo nuevo. Hechos 17:21. Ver a un creyente joven de mente tranquila, que no es arrogante, confiado, vanidoso y más dispuesto a enseñar que a aprender, sino que se contenta con un esfuerzo diario y constante para crecer a la semejanza de Cristo y hacer la obra de Cristo silenciosamente y sin ostentación en casa, se está volviendo casi una rareza. Demasiados jóvenes profesantes muestran cuán poco arraigados están y cuán poco conocimiento de sus propios corazones tienen, por el ruido, la franqueza, la disposición a contradecir y menospreciar a los cristianos con más tiempo en el camino de la fe, y la confianza arrogante en su propia supuesta solidez y sabiduría. Bien les irá a muchos jóvenes profesantes de esta época si no terminan, después de ser sacudidos por un tiempo y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, uniéndose a alguna secta mezquina, de mente estrecha y censuradora, o abrazando alguna herejía insensata e irracional. Seguramente, en tiempos como estos, hay una gran necesidad de autoexamen. Cuando miramos a nuestro alrededor, es posible que nos preguntemos, ¿cómo estamos con nuestras almas? Al abordar esta cuestión, creo que el plan más breve será sugerir una lista de temas para la autoindagación y analizarlos en orden. Al hacerlo, espero poder encontrar el caso de cada uno en cuyas manos pueda caer este artículo. Invito a cada lector de este artículo a que se una a mí en un autoexamen sereno y profundo durante unos pocos minutos. Deseo hablarme a mí mismo y a usted. Me dirijo a usted no como un enemigo, sino como un amigo. El deseo de mi corazón y mi oración a Dios es que usted sea salvo. Romanos 10:1. Tenga paciencia conmigo si digo cosas que a primera vista parecen duras y severas. Créame, Él es su mejor amigo, quien le dice la mayor verdad. Permítame preguntar, en primer lugar, ¿pensamos alguna vez en nuestras almas? Miles de personas, me temo, no pueden responder satisfactoriamente a esa pregunta. Nunca le dan al tema de la fe ningún lugar en sus pensamientos. Desde el comienzo del año hasta el final, están absortos en la búsqueda de negocios, placer, política, dinero o autocomplacencia de una u otra clase. La muerte,
el juicio, la eternidad, el cielo, el infierno y un mundo venidero nunca son contemplados ni considerados con calma. Viven como si nunca fueran a morir, resucitar, comparecer ante el tribunal de Dios o recibir una sentencia eterna. No se oponen abiertamente a la religión porque no reflexionan lo suficiente sobre ella para hacerlo. Pero comen, beben, duermen, ganan dinero, gastan dinero, como si la religión fuera una mera ficción y no una realidad. No son ni romanistas, ni socinianos, ni infieles, ni de la alta iglesia, ni de la baja iglesia, ni de la iglesia en su totalidad. No son nada en absoluto, y no se toman la molestia de tener opiniones. No se puede concebir una forma de vida más insensata e irrazonable, pero no pretenden razonar al respecto. Sencillamente, nunca piensan en Dios, a menos que les asuste durante unos minutos una enfermedad, una muerte en la familia o un accidente. Salvo esas interrupciones, parecen ignorar por completo la verdad divina y siguen su camino, tranquilos y serenos, como si no hubiera nada en lo que valga la pena pensar excepto este mundo. Es difícil imaginar una vida más indigna de una criatura inmortal que la que acabo de describir, porque reduce al hombre al nivel de una bestia. Pero es literal y verdaderamente la vida de multitudes en nuestro país. Y cuando mueren, su lugar es ocupado por multitudes como ellas. El cuadro, sin duda, es horrible, angustioso y repugnante, pero, desgraciadamente, es demasiado real. En cada gran ciudad, en cada mercado, en cada bolsa de valores, en cada club, se pueden ver ejemplares de esta clase por decenas. Hombres que piensan en todo lo que hay bajo el sol excepto en una cosa necesaria, la salvación de sus almas. Como los judíos de la antigüedad, no consideran sus caminos, no consideran su fin último, no consideran que hacen el mal. Isaías 1:3, Ageo 1:7 y Eclesiastés 5:1. Como Galión, no se preocupan por ninguna de estas cosas, no son un obstáculo para ellos. Hechos 18:17. Si prosperan en el mundo, se hacen ricos y tienen éxito en su vida, sus contemporáneos los alabarán y admirarán. Nada triunfa tanto en este mundo como el éxito. Pero a pesar de todo esto, no pueden vivir eternamente. Tendrán que morir y presentarse ante el tribunal de Dios para ser juzgados. Y entonces, ¿cuál será el fin? Cuando existe una clase numerosa de esta clase en nuestro país, ningún lector debe sorprenderse de que le pregunte si pertenece a ella. Si es así, debería tener una señal en su puerta, como solía haber una señal en una casa afectada por la peste hace 2 siglos, con las palabras, «Señor, ten misericordia de nosotros», escritas en ella. Observe la clase que he estado describiendo y luego observe su propia alma. En segundo lugar, permítame preguntarle si nos excedemos en algo con respecto a nuestras almas. Hay multitudes en nuestro país que piensan ocasionalmente en la religión, pero, desgraciadamente, nunca pasan de pensar. Después de un sermón conmovedor, después de un funeral, bajo la presión de la enfermedad, el domingo por la noche, cuando las cosas van mal en sus familias, cuando conocen a algún brillante ejemplo de cristiano, o cuando se topan con algún libro o tratado religioso sorprendente, en ese momento pensarán mucho e incluso hablarán un poco sobre la religión de una manera vaga. Pero se detienen en seco, como si pensar y hablar fuera suficiente para salvarlos. Siempre están pensando, intentando, proponiendo, resolviendo, deseando y diciéndonos que saben lo que es correcto y esperan encontrar lo correcto al final. Pero nunca llegan a ninguna acción. No hay una separación real del servicio al mundo y al pecado. No hay un verdadero tomar la cruz y seguir a Cristo. No hay un hacer positivo en su cristianismo. Su vida transcurre desempeñando el papel del hijo de la parábola de nuestro Señor, a quien el Padre le dijo, «Ve a trabajar en mi viña». Respondió él y dijo, «Voy, Señor», y no fue. Mateo 21, 28 al 30. Son como aquellos a quienes describe Ezequiel, a quienes les gustaba su predicación, pero nunca practicaron lo que él predicaba.
Vienen a ti como viene el pueblo, y se sientan delante de ti como pueblo mío, y oyen tus palabras, pero no las ponen por obra. Y he aquí, tú eres para ellos como cantor de amores, de voz agradable, y que toca bien, porque oyen tus palabras, pero no las ponen por obra. Ezequiel 33, 31 al 32. En una época como esta, cuando oír y pensar sin hacer es algo tan común, nadie puede extrañarse con razón de que insista en la absoluta necesidad del autoexamen. Una vez más, entonces, pido a mis lectores que consideren la pregunta de mi texto. ¿Cómo nos comportamos con nuestras almas? En tercer lugar, permítame preguntar si estamos tratando de satisfacer nuestras conciencias con una religión meramente formal. En este momento, en nuestro país hay miles de personas que están naufragando en esta roca. Como los fariseos de la antigüedad, hacen mucho ruido sobre la parte externa del cristianismo, mientras que descuidan totalmente la parte interna y espiritual. Son cuidadosos en asistir a todos los servicios de su lugar de adoración y son regulares en el uso de todas sus formas y ordenanzas. Nunca se ausentan de la comunión cuando se administra la cena del Señor. A menudo son partidarios entusiastas de su propia iglesia, secta o congregación y están dispuestos a contender con cualquiera que no esté de acuerdo con ellos. Sin embargo, durante todo este tiempo no hay corazón en su religión. Cualquiera que los conozca íntimamente puede ver a medias que sus afectos están puestos en las cosas de abajo y no en las de arriba, y que están tratando de compensar la falta de cristianismo interno con una cantidad excesiva de forma externa. Y esta religión formal no les hace ningún bien. No están satisfechos. Al empezar por el lado equivocado, poniendo las cosas externas en primer lugar, no saben nada de la alegría y la paz internas y pasan sus vidas en una lucha constante, secretamente conscientes de que hay algo que no está bien y sin embargo no saben por qué. Bueno, después de todo, pueden pasar de una etapa de formalidad a otra hasta que, en la desesperación, se lanzan fatalmente y caen en el papado. Cuando los cristianos profesantes de esta clase son tan dolorosamente numerosos, nadie tiene por qué sorprenderse si le insisto en la importancia primordial del autoexamen minucioso. Si amas la vida, no te conformes con la cáscara y el andamiaje de la religión. Recuerda las palabras de nuestro Salvador acerca de los formalistas judíos de su época. Este pueblo se acerca, con la boca y con los labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran. Mateo 15, 8 al 9. Se necesita algo más que asistir diligentemente a la iglesia y recibir la cena del Señor para llevar nuestras almas al cielo. Los medios de gracia y las formas de religión son útiles a su manera, y Dios rara vez hace algo por su iglesia sin ellos. Pero tengamos cuidado de no naufragar en el mismo faro que ayuda a mostrar el canal hacia el puerto. Una vez más pregunto, ¿qué hacemos con nuestras almas? En cuarto lugar, me permito preguntar si hemos recibido el perdón de nuestros pecados. Pocas personas razonables pensarían en negar que son pecadores. Muchos tal vez dirían que no son tan malos como muchos otros y que no han sido tan malvados. Pero pocos, repito, pretenderían decir que siempre han vivido como ángeles y que nunca han hecho, dicho o pensado nada malo en toda su vida. En resumen, todos debemos confesar que somos más o menos pecadores y, como pecadores, somos culpables ante Dios. Y, como culpables, debemos ser perdonados o perdidos y condenados para siempre en el último día. En quinto lugar, permítame preguntar si sabemos algo por experiencia de la conversión a Dios. Sin conversión no hay salvación. Si no os volvéis y os hacéis como niños pequeños, no entraréis en el reino de los cielos. El que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Mateo 18:3, Juan 3:3, Romanos 8:9 y 2 de Corintios 5:17.
Todos somos por naturaleza tan débiles, tan mundanos, tan terrenales, tan inclinados al pecado, que sin un cambio completo no podemos servir a Dios en vida y no podríamos disfrutar de Él después de la muerte. Así como los patos, tan pronto como salen del cascarón, se acostumbran naturalmente al agua, así también los niños, tan pronto como pueden hacer algo, se entregan al egoísmo, a la mentira y al engaño, y nadie ora ni ama a Dios a menos que se le enseñe. Seamos altos o bajos, ricos o pobres, gentiles o sencillos, todos necesitamos un cambio completo, un cambio que es el oficio especial del Espíritu Santo darnos. Llámenlo como quieran: nuevo nacimiento, regeneración, renovación, nueva creación, vivificación, arrepentimiento. Es algo que debemos tener si queremos ser salvos, y si lo tenemos, se verá. El sentido del pecado y el odio profundo hacia él, la fe en Cristo y el amor a él, el deleite en la santidad y el anhelo de más de ella, el amor al pueblo de Dios y el desagrado por las cosas del mundo. Estas son las señales y evidencias que siempre acompañan a la conversión. Es de temer que miles de personas a nuestro alrededor no sepan nada al respecto. Están, en el lenguaje de las Escrituras, muertos, dormidos, ciegos e incapaces de entrar en el reino de Dios. Año tras año, tal vez repiten las palabras del credo: creo en el Espíritu Santo, pero ignoran por completo sus operaciones transformadoras en el hombre interior. A veces se lisonjean de que han nacido de nuevo porque han sido bautizados, van a la iglesia y reciben la cena del Señor, mientras que están totalmente desprovistos de las marcas del nuevo nacimiento como las describe Juan en su primera epístola. Y durante todo este tiempo, las palabras de la Escritura son claras y sencillas. Si no os volvéis, no entraréis en el reino. Mateo 18:3. En tiempos como estos, ningún lector debería sorprenderse de que insista en el tema de la conversión en las almas de los hombres. Sin duda, hay muchas conversiones simuladas en un día de excitación religiosa como este. Pero la mala moneda no es prueba de que no haya buen dinero. Más bien, es una señal de que hay algún dinero circulante que es valioso y digno de imitación. Los hipócritas y los falsos cristianos son evidencia indirecta de que existe algo así como la gracia real entre los hombres. Examinemos entonces nuestros propios corazones y veamos cómo nos va. Una vez más, preguntémonos, en materia de conversión, ¿cómo estamos? Ahora, este autoexamen es una investigación exacta y minuciosa de la propia persona, una consideración exquisita de la postura que adopta ante Dios. La palabra es la regla, un espejo en el que vemos la voluntad de Dios, y la conciencia es el examinador, es decir, el espejo en el que vemos nuestra vida y los movimientos de nuestro corazón, y que, con la ayuda de la palabra, disecciona y abre el alma a sí misma. Es tan cierto como todo lo que dice la Biblia que sin santidad nadie verá al Señor. Hebreos 12:14. Es igualmente cierto que es el fruto invariable de la fe salvadora, la verdadera prueba de la regeneración, la única evidencia sólida de la gracia que mora en nosotros, la consecuencia segura de la unión vital con Cristo. Termino aquí mis indagaciones. Fácilmente podría añadir más cosas, pero confío en haber dicho lo suficiente al principio de este volumen para estimular la autoindagación y el autoexamen en muchas mentes. Dios es testigo de que no he dicho nada que no considere de suma importancia para mi propia alma. Solo quiero hacer el bien a los demás. Permítanme ahora concluir todo con unas pocas palabras de aplicación práctica. ¿Hay algún lector de este periódico dormido y totalmente despreocupado acerca de la vida espiritual verdadera? Oh, despierten y no duerman más. Miren los cementerios y los camposantos. Una a una, la gente a su alrededor está cayendo en ellos, y ustedes deben yacer allí algún día. Miren hacia el mundo venidero, y pongan su mano sobre su corazón, y digan, si se atreven, que están preparados para morir y encontrarse con Dios.
Ah, ustedes son como alguien que duerme en un bote que se arrastra río abajo hacia las cataratas del Niágara. ¿Qué tienes, oh durmiente? Levántate, invoca a tu Dios. Despiértate, tú que duermes, y levántate de entre los muertos, y te alumbrará Cristo. Jonás 1:6 y Efesios 5:14. ¿Alguno de los lectores de este artículo se siente condenado a sí mismo y teme que no haya esperanza para su alma? Dejen a un lado sus temores y acepten el llamado de nuestro Señor Jesucristo a los pecadores. Escúchenlo decir: Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Al que a mí viene, no le echo fuera. Mateo 11:28, Juan 6:37. No duden que estas palabras son para ustedes y para cualquier otra persona. Traigan todos sus pecados, incredulidad, sentimiento de culpa, ineptitud, dudas y debilidades. Traigan todo a Cristo. Este a los pecadores recibe, y Él los recibirá a ustedes. Lucas 15:2. No se queden quietos, vacilando entre dos opiniones y esperando un momento conveniente. Levántate, que Él te llama. Marcos 10:49. Ven a Cristo hoy mismo. ¿Es algún lector de este artículo un creyente profesante en Cristo, pero un creyente sin mucho gozo, paz y consuelo? Tome este consejo hoy, examine su propio corazón y vea si la culpa no es enteramente suya. Es muy probable que usted esté sentado cómodamente, contento con un poco de fe, un poco de arrepentimiento, un poco de gracia, un poco de santificación, e inconscientemente retrayéndose de los extremos. Nunca será un cristiano muy feliz a este paso si vive hasta la edad de Matusalén. Si ama la vida y quiere ver días buenos, cambie su plan sin demora. Salga con valentía y actúe con decisión. Sea minucioso, muy minucioso en su cristianismo y oriente completamente su rostro hacia el sol. Deje a un lado todo peso y el pecado que tan fácilmente lo asedia. Esfuércese por acercarse más a Cristo, por permanecer en Él, por adherirse a Él, por sentarse a sus pies como María y por beber a sorbos abundantes de la fuente de la vida. Estas cosas os escribimos, dice San Juan, para que vuestro gozo sea cumplido. Primera de Juan 1:4. Si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros. Primera de Juan 1:7. ¿Es algún lector de este artículo un creyente oprimido por dudas y temores, debido a su debilidad, enfermedad y sentido del pecado? Recuerde el texto que dice de Jesús: la caña cascada no quebrará, y el pábilo que humea no apagará. Mateo 12:20. Consuélese pensando que este texto es para usted. ¿Qué importa si su fe es débil? Es mejor que no tener fe en absoluto. El más mínimo grano de vida es mejor que la muerte. Tal vez usted está esperando demasiado en este mundo. La tierra no es el cielo. Usted todavía está en el cuerpo. Espere poco de sí mismo, pero mucho de Cristo. Mire más a Jesús y menos a sí mismo. Finalmente, alguno de los lectores de este periódico se siente a veces desanimado por las pruebas que encuentra en el camino al cielo. Pruebas corporales, pruebas familiares, pruebas de circunstancias, pruebas de vecinos y pruebas del mundo. Mire hacia arriba, a un Salvador compasivo a la diestra de Dios, y derrame su corazón delante de Él. Él puede conmoverse con el sentimiento de sus debilidades, porque Él sufrió, siendo Él mismo tentado. ¿Está usted solo? También lo estuvo Él. ¿Está usted mal representado y calumniado? También lo estuvo Él. ¿Está usted abandonado por sus amigos? También lo estuvo Él. ¿Está usted perseguido? También lo estuvo Él. ¿Está usted cansado en el cuerpo y afligido en el espíritu? También lo estuvo Él. Sí, Él puede sentir por usted y puede ayudarlo tanto como sentir. Entonces aprenda a acercarse más a Cristo. El tiempo es corto, todavía falta un poco y todo habrá terminado. Pronto estaremos con el Señor. Primera de Tesalonicenses 4:17. Hay un fin, y tu esperanza no será cortada.
os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Proverbios 23:28 y Hebreos 10:36 al 37. Amén. Muchas gracias por escuchar Audio Lectura Cristiana. El Señor les bendiga, amados hermanos. Hasta la próxima.